Bienvenidos a Perspectivas de Hatsu, el espacio donde exploramos temas que nos hacen reflexionar, crecer y ver la vida desde nuevos ángulos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos toca a todos en algún momento de la vida, el duelo. Perder a alguien o algo que amamos es una de las experiencias más difíciles, pero también puede convertirse en una oportunidad de transformación. Para ayudarnos a entender este proceso, tengo a un invitado muy especial, Alex de la Rosa, quien nos hablará de tanatología. Él actualmente vive en Arizona, en Estados Unidos. Alex, bienvenido, qué gusto tenerte aquí. Platícanos, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? Gracias, Hatsuko, por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y estar en este espacio. Y enhorabuena de haber ser parte también de este podcast contigo. Y sí, efectivamente, pues vamos a tocar un tema de gran importancia, como tú bien lo dices, que en algún momento en la vida pues ya nos tocó o nos va a tocar, ¿verdad? Lo que son las pérdidas. Y para eso pues está esta filosofía de acompañamiento que es la tanatología. Mi nombre es Alejandro de la Rosa, soy originario del estado de Hidalgo, de Pachuca, Hidalgo, y ya tengo 20 años viviendo aquí en Arizona, Estados Unidos. Soy de profesión ingeniero industrial por el Instituto Politécnico Nacional, pero pues por azares de la vida, ¿verdad? A veces una cosa es lo que tenemos como propósito y en las experiencias de la vida nos van cambiando. Y pues ahora aquí soy coach transformacional con esa especialidad en tanatología. Muy bien, Alex. Oye, y entonces tienes allá 20 años ya viviendo. Nos gustaría que nos platicaras el concepto y la aplicación de la tanatología. Vamos a retomar hacia el cierre del podcast tu residencia por allá, pero ahora vamos a entrarle. Concepto y aplicación de la tanatología. Adelante, Alex, por favor. Muy bien, mira, pues tanatología, si partimos de lo que es literalmente lo que significa tanatología, lo dividimos en dos. La palabra sería thanatos, muerte, logos, ciencia. Entonces sería un tratado de la muerte. Pero fíjate que más que un tratado hacia la muerte, nos enfocamos más hacia la vida, hacia la gente que estamos aquí presentes, porque hablar de los que ya murieron o de la muerte, pues ya no hay mucho que decir de la muerte, porque al final de cuentas, pues ya se trascendió. Pero los que estamos aquí en vida es entender sobre ese paso, esa trascendencia de la muerte y tomar la vida que nosotros queremos llevar siendo felices y en propósito. Oye, Alex, fíjate, hay muchas ideas sobre la tanatología. Tú nos mencionas tánatos. Algunas ideas muy acertadas, otras no tantas. Desde tu experiencia y desde esta definición que nos das, ¿cuál es su aplicación en la vida cotidiana? Y también preguntarte las aplicaciones en diferentes ámbitos y qué tan importante es el acompañamiento en un proceso de duelo y qué impacto tiene. Mira, pues muy interesante. Lo que es el impacto en la vida diaria, porque no estamos acostumbrados a hablar sobre la muerte. De hecho, es uno de los miedos del ser humano que le tiene, que es hablar de la muerte o que en algún momento va a pasar, ¿verdad? La muerte es algo muy natural, pero desafortunadamente socialmente no nos han enseñado a que lo veamos como parte de la vida, como un proceso natural que en algún momento nosotros vamos a pasar. Y es hablar de esto, de la tanatología, es hacer una formación en la cultura del duelo, porque pues hay muchas veces que dicen, ay,
no hables de muerte porque la atraes, no hables de esto porque a lo mejor puede pasarte esto, ¿no? Pero es equivocado, o sea, sobre todo hablar de la muerte es saber más, porque a veces esos temas no queremos tocarlos. Oye, me encanta que menciones hablar de la muerte. Especialmente te quiero decir cuando somos niños y estamos transitando por diferentes etapas. ¿Qué ocurre cuando no hablamos de la muerte, cuando no vemos ni siquiera que un ser querido se va y lo que ocurre en la mente al no darnos cuenta? Y este acompañamiento en un proceso de duelo, los diferentes impactos que hay en eso, y tú mencionas verlo como parte de la vida. Yo coincido en esto que estás mencionando. Sí, fíjate que a veces como adultos pensamos que los niños no entienden de esa parte y porque también así fuimos educados y formados y que nos dicen no, cuando alguien se muere dicen no, pues tú no vayas, no lo veas, no esto, porque pensamos que va a ser un gran impacto para los niños. Pero déjame te digo algo, que los niños son los que pueden entender más rápido esa parte de la muerte, porque ya nacen con esa resiliencia natural que si nosotros hablamos sin el temor de hacerlos sentir mal abiertamente, claro que no les vamos a hablar con un lenguaje de adultos, sino con un lenguaje de los niños, explicándoles de qué es eso y de que es una situación natural, es posible que ellos lo asimilen más fácil que nosotros como adultos. Sin duda, ahí coincido, otro punto de encuentro contigo, porque sabes, son procesos naturales de la vida. Y yo creo que cuando nos vamos convirtiendo en adultos y vamos creando también estas ideas sobre el tánatos, sobre la muerte, es porque también de niños no convertimos este acompañamiento, este tipo de impactos que vamos creando en nuestra mente, pues es porque también no tuvimos desde pequeños este acompañamiento que estamos hablando como parte de la vida cotidiana, ¿no? Muy bien, ¿cómo nos vas llevando en esta explicación que nos vas dando sobre el acompañamiento? Oye, Alex, me gusta mucho cómo nos vas hablando sobre el acompañamiento. Oye, ¿nos pudieras decir también cómo es importante esta sanación del duelo en las etapas, como para entrar a la siguiente parte, que es proceso de duelo y transformación, que el duelo como parte de la vida, que pues estamos vivos y nos vamos a morir, es inevitable y que cada uno de nosotros pues lo vamos a vivir de manera diferente, y cómo vamos a transformar del dolor en amor o aprendizaje. ¿Qué procesos? ¿Qué nos dices allí, Alex? Mira, súper interesante tu pregunta, porque ¿qué pasa cuando sufrimos una pérdida? Sí. Hay dolor cuando hay amor, ¿sí? Porque cuando nosotros amamos a alguien o a algo, porque no nada más el proceso de duelo es cuando alguien se muere, sino es cualquier pérdida, que perdemos una relación, que perdemos un trabajo, que perdemos nuestra casa, que tenemos alguna pérdida, que estamos muy a gusto o que queremos y amamos esa persona, esa situación, esa relación, y en ese momento la perdemos. El amor que existe se convierte en dolor, y fíjate que son dos cosas que vibran en una misma frecuencia. Hay amor y cuando hay amor y perdiste algo, hay dolor, pero también como estamos en esa misma frecuencia, podemos recuperar el amor después de que hay esa pérdida. Pero hay un proceso, efectivamente, hay un proceso en el cual
la tanatología nos ayuda a acompañar ese proceso de duelo en sus etapas del duelo, de las que vamos a hablar más adelante, que son las 5 etapas de Elizabeth Kubler-Ross, que es la madre de la tanatología. Uh-huh. Oye, excelente. Es que ya te quiero escuchar, por favor. Dinos, Alex, ¿cómo vamos a hacer para transformar? ¿Cuáles son esas etapas? Y si te puedes detener tantito, ¿cómo realmente todos las vivimos igual? Cada proceso es único. Estas etapas, cómo se van viviendo, y estas 5 etapas que mencionas a Elizabeth, si yo he leído sus libros, soy una ávida lectora de ella, a mí me han servido sus libros, y esas etapas, ¿cómo las vivimos, Alex? Mira, cada proceso de duelo es totalmente diferente. Sí. Así como las personas somos únicas y irrepetibles, así efectivamente es ese proceso de duelo. Lo vivimos de diferente manera. Sí. Las 5 etapas inicia con la primera, que es la negación. Cuando pasamos por una pérdida, y es donde negamos que no pasó. O sea, no creemos que eso haya sucedido. ¿Sí? Decimos, no puede ser. No lo creo. No, esto no pasó. Pero esta etapa, pues es la primera, ¿no? Es eso que de repente nos dan a conocer o no sabemos que pasó, pero no lo creemos, estamos en negación. Ahora, la siguiente etapa, que es el enojo, ¿sí? La rabia, es decir, es que ¿por qué sucedió? Es que nos enojamos con la vida, nos enojamos con Dios, renegamos a veces de Dios, nos enojamos con la persona que se fue también. A veces decimos, ¿por qué no se cuidó? ¿Por qué no hizo diferente? Nos enojamos con nosotros mismos porque hay un proceso de culpa, de decir, ¿qué pude haber hecho para que esta persona no se fuera? Entonces esa es la segunda etapa, la etapa del enojo. Ahora te voy a decir que estas etapas no tienen un tiempo definido de decir, tú tienes que durar 3 meses en esta etapa. No, porque no es lineal que vamos a transitar por estas etapas, sino que es un sube y baja, es como una montaña rusa de emociones en el cual a veces podemos regresar, si ya estamos en lo que es la negociación, que es la siguiente etapa después del enojo. A lo mejor la tercera, Alex. Es la tercera, la negociación. A veces podemos regresar al enojo y es válido, ¿verdad? Lo que no es válido es dejar de trabajar el duelo, ¿sí? Eso no, o sea, el estancarse en una de las etapas, eso ya puede ser algo patológico y requiere de una intervención más profesional, porque podemos caer en lo que es depresión, etcétera. Pero la tercera etapa que te decía ya que avanzamos del enojo, entramos a la parte de la negociación, negociar con la vida, yo con la vida, a ver, ¿qué voy a hacer diferente? Ok, ya voy a ser disciplinado para yo también cuidarme mi salud, cuidar mi cuerpo, cuidar todo, pero tú ya no quiero que pase nada mal en mi vida, etcétera. Hacemos esa negociación, esa transición, con nosotros y la vida, ¿verdad? La cuarta etapa es una depresión reactiva. No quiere decir que sea una depresión crónica, sino una depresión reactiva, que a veces actuamos con tristeza, con cabizbajos, etcétera, pero es normal. Y la quinta, que sería la aceptación. Cuando llegamos a la aceptación del duelo, es que podamos compartir y recordar a esa persona con más amor que dolor, y que lo podamos platicar sin sentirnos que nuestro corazón está apachurrado, quebrado, sino que ya lo podemos hablar. A lo mejor nos puede salir una que otra lágrima, etcétera, pero ya se puede decir y platicar. Uh-huh. Oye, pues mira que platicas estas 5 etapas de manera sencilla, entendible para todos. Muchas gracias, Alex. Y preguntarte, ¿cada proceso personal es único en cada persona? Sí,
Fíjate que yo como tanatólogo, de hecho dentro de lo que es la terapia de tanatología, nosotros nada más es una terapia breve que no dura más de 10 sesiones. ¿Sí? No dura más de 10 sesiones porque es como el empujoncito, ¿verdad? Para que las personas vayan recuperando su vida, ¿sí? Y recuperando su felicidad, recuperando esa paz interior, recuperando el amor. No va a ser igual, no. ¿Por qué? Porque ya no va a ser lo mismo que cuando estaba esa persona. Va a ser diferente, pero va de una u otra manera, va a ser un nuevo ritmo de vida con igual sintiéndonos felices, ¿sí? Entonces, hay veces que usuarios que he tenido, pacientes en otro lenguaje, pero con el lenguaje de la tanatología sería usuario, con 3 sesiones salen. Y hay otros que sí llegan 8, 9, va dependiendo, por eso te digo que es muy particular cada una de los procesos del duelo. Sí, me encanta cómo lo explicas de manera tan sencilla y tan amable. Oye, Alex, y también preguntarte, hablando de mitos, ¿cuáles crees que son los más comunes y cómo afectan a las personas que están en duelo? Sí, mira, desafortunadamente, y más nosotros mexicanos, latinos, tenemos esa parte y lo entiendo, ¿verdad? Porque pues siempre tenemos a lo desconocido, le tenemos respeto, miedo, lo que sea. Y nosotros como mexicanos, la muerte es algo que lo tenemos en un punto bien especial, por eso el Día de los Muertos, el Día de los Muertos de los Niños, etcétera. Pero fíjate que los mitos que tenemos es que, ¿por qué deja de llorar? Deja de llorar porque si tu alma no descansa, si estás llore y llore. Es un mito. Si tú tienes ese dolor, llora todo el tiempo, todo lo que tengas que llorar, ¿sí? Todo lo que tenga uno que desahogar, eso es válido, es parte de la sanación. Desahogarse, las lágrimas es limpieza del alma. Entonces llórale, chíguele todo lo que quiera. Entonces, eso de que te dicen, no, ya no llores. O mira, ya apenas pasó un mes y ni siquiera de negro se viste, como que no le dolió. Sí. Ese es otro mito. Cada quien tiene su propio duelo de diferente manera. Y al contrario, yo admiro esas personas que retoman su vida. Sí, es porque el dolor se lleva adentro, el duelo se lleva adentro, no hacia afuera. Sí, oye, me encanta lo que dices para las personas que nos están escuchando. Fíjate, Alex, que una amiga mía perdió a su hermana y creerás que todo mundo le decía, es que tienes que ser fuerte, y lo más triste es que ella no lloraba y a mí me decía, es que tengo que ser fuerte. Yo le decía, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué no lloras? O sea, no te duele, sí, mucho, pero es que yo tengo que ser fuerte. Y le decía, ¿fuerte para quién? Pues para mis hijas, para mi esposo. Le digo, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, al paso del tiempo, la depresión fue tan fuerte. ¿Y qué crees? Que se murió su papá y ella seguía pensando que tenía que ser fuerte. ¿Tú qué le dirías, por ejemplo, a quienes nos escuchan un caso como este? ¿Qué le dirías? No, fíjate, que se den esa oportunidad de soltar todo lo que sientas, porque si no lo haces hacia afuera, ¿qué pasa? Si no explotas, implotas. ¿Sí? Algo que estás guardándote, de alguna u otra manera, el cuerpo te va a cobrar factura. Entonces, no retengamos esas emociones, porque esa es otra parte de la tanatología y del acompañamiento, que es ir acomodando esas emociones, porque una vez que pasamos por una pérdida, ¿qué pasa? Pues es como cuando se rompe un jarrito o un rompecabezas, ¿no? Que hay que ir acomodando pieza por pieza, así las emociones, ir acomodando y ir viendo en dónde encajan, y darte ese permiso de sentir. Es que estoy sintiendo tristeza, pues va, pero muchas veces hasta también hay que
a hacer como ese plan, ¿no? De decir, hoy me siento triste, hoy le voy a chillar, hoy voy a estar en reflexión, voy a estar, pero sabes que mañana me cambio, me visto, me arreglo y a lo que sigue. Entonces, sí sentir, pero no quedarse estancado en eso. Uh-huh. Muy bien, pues vámonos a experiencias y casos, Alex. A veces una historia puede ayudarnos a comprender mejor lo que significa transformar el duelo. ¿Podrías compartir una experiencia que ilustre esto? ¿Compartir una historia sobre alguien que logró transformar su duelo en crecimiento personal? Claro, mira, muchas experiencias, muchas personales y también de usuarios que yo también aprendo con las experiencias que me comparten ellos. Mira, por ejemplo, una experiencia muy personal que fue la muerte de mi madre hace 24 años. Sí. Y en ese tiempo, en el 2025 ya va a ser, en el 2000 yo no entendía nada de esto, todavía no estaba ni conocía la palabra tanatología. Entonces fue un duelo y un impacto en mí que me causó así un impacto fuerte, ¿no? Pero desde ahí yo dije, quiero saber cómo poder aprender más sobre los muertos y hacia dónde van y qué pasa más allá de la vida, etcétera. Me entró esa curiosidad, pero yo viví mucho tiempo con el dolor, del dolor. ¿Por qué? Porque mi mamá era una persona muy alegre, muy aparentemente saludable, que le detectaron un cáncer terminal inexplicable y a los 3 meses murió. Era muy unida, nos unía, etcétera. Sí. O sea, fue un impacto en nuestra vida de toda la familia. Y hasta ahora que estudié la tanatología, pude entender y caí en la 5ª etapa de la aceptación hasta después de 20 años. Porque estuve cargando y que no lo desconocida. Ahora yo ya entendí que yo caía en la etapa de la depresión reactiva, caía en la etapa de la negación varias veces. De repente inexplicablemente decía, pero ¿por qué se fue? ¿Por qué se enfermó? ¿Por qué? Si era persona buena, es que le pasan. Y ahora que yo entiendo que la única razón o la única cosa que necesitamos para morir es estar vivos. Entonces, la gente muere y es parte de la vida. Entonces, cuando ya lo entendí, dije, ok, mi madre vino a cumplir un ciclo, un propósito, lo cumplió y se fue. Y ya entré en la aceptación, ¿verdad? Oh, ya, Alex, sí. Wow. Potente y poderosa historia de crecimiento personal, Alex. Wow. Sí, muchas veces duramos mucho tiempo en duelos. Sí, cuando no los trabajamos. Por eso es bien importante que el duelo se trabaje. Sí, muy importante. Gracias por compartir con nuestra audiencia, Alex. Gracias. Y para quienes nos escuchan, Alex, para nuestra audiencia y para quienes están pasando por un momento difícil, ¿qué herramientas prácticas nos compartes? Mira, primero que todo es que estén comprometidos con su vida. Primero que todo, es comprométete contigo, con tu vida, con agarrar y tomar las riendas de tu vida. Eso es el primer paso. El compromiso de decir, sí pasó esto, sí dolió, sí me rompió el corazón, pero ya pasó. Ahora voy a lo que sigue. ¿Sí? No me puedo quedar estancado en el pasado porque no voy a remediar absolutamente nada, sino ahora voy a tomar las riendas de mi vida y voy a ver qué puedo hacer. Puedo leer libros, hay mucha información valiosa conforme a la tanatología. Están los libros de Elizabeth Kubler-Ross, sí, que hay uno muy bonito que se llama La muerte, un amanecer, eso se los recomiendo. Sí. El otro que es La rueda de la vida de ella. Sí.
También están los libros de la tanatóloga Gaby Pérez Islas, que también es cómo curar un corazón roto. O sea, hay mucha información en cuanto a la tanatología. También hay podcasts que hablan de tanatología. Entonces, buscar esas herramientas y, ¿por qué no buscar un tanatólogo? Ir a buscar un tanatólogo, porque a lo mejor tú solo lo vas a poder hacer, pero acompañado lo vas a lograr mejor. Y más rápido. Sí. Sí. Entonces, herramientas hay muchas cosas que podemos hacer cuando hemos pasado por una pérdida. Si tú sientes que estás estancado en una de las etapas, pues acude a una terapia profesional con un tanatólogo. No necesariamente todas las pérdidas requieren de acompañamiento tanatológico, pero sí se recomienda que cuando nosotros vemos que estamos estancados en alguna etapa, es más fácil que alguien vea de fuera lo que nosotros no vemos. Por supuesto, por supuesto, sí, Alex, muy bien. Vamos, Alex, el duelo no solo se da por la pérdida de un ser querido, ya nos lo decías. También ocurre en cambios de vida, ruptura, crisis, y también mencionaste algo muy importante, que también ocurre por pérdidas laborales, también puede ser por cosas, objetos, la pérdida de tu casa, un choque, cambios profundos de la vida, pérdidas a lo largo de la vida, etapas de uno, tiempos de cambio, los cambios corporales que uno vive. ¿Cómo podemos aplicar la tanatología en otros ámbitos, la educación o el acompañamiento terapéutico? Pueden ser tantos ámbitos, Alex, se me ocurren tantas cosas. ¿Qué nos dices? Mira, cualquier pérdida, ¿sí? Se puede tener, es lo que te acabo de mencionar, ¿sí? Acompañamiento, ¿sí? Acompañamiento. Va a depender de cómo te sientes, el grado de importancia hacia eso que perdiste, ¿sí? O sea, si hay veces que decimos, bueno, por ejemplo, en una relación, si se terminó la relación, a veces esas pérdidas son más dolorosas que la muerte de un ser querido. ¿Por qué? Te voy a decir, porque a veces cuando perdemos a un familiar que murió, esta persona que murió no se quería ir, ¿sí? Pero cuando perdemos una relación y esta persona se va, duele más porque la persona sí se quería ir, ¿sí? Entonces, estar viendo a esta persona que no está a gusto con nosotros, eso también nos causa mucho dolor, porque cuando murió, pues no se quería ir. Dios la llamó, etcétera, según tu creencia. Pero cuando se fue porque ya se rompió la relación, eso duele y duele mucho. Entonces, la terapia no nada más es hacia una pérdida de una persona que muere, también es cuando hay una relación. O también cuando estamos mucho tiempo, que tenemos muchos años en un trabajo y de repente nos despidieron, y también podemos caer en una depresión. Entonces se manejan de igual manera de terapia. ¿Por qué? Porque el corazón se rompió. Y el corazón se rompe ya sea se muera alguien, se divorcie a alguien o pierda uno el trabajo. Exactamente, muy buen punto el que acabas de tocar, o cuando te jubilas o te jubilan del trabajo. Así es. Excelente. Oye, y fíjate que otro punto importantísimo, las pérdidas colectivas inesperadas como la pandemia, ¿no? Las pérdidas colectivas. ¿Cómo se afrontan las pérdidas colectivas como las pandemias? Mira, aquí en la pandemia aprendimos mucho en cuanto a la pérdida colectiva. Es entrar en servicio hacia los demás.
en apoyar, empezar con el granito de arena en nuestro círculo social en donde nos manejamos. Y eso, yo siempre digo que somos como una onda expansiva, ¿no? Cuando apoyamos en nuestro círculo vital, todo también se va a ir agrandando. Entonces es ver en nuestro círculo cómo estamos, a quién estamos apoyando. Fíjate, yo quiero compartirte algo. Cuando fue la pandemia y que veíamos que en nuestro entorno ya se enfermaba un amigo, un familiar, nosotros, etcétera, siempre había, ahí yo vi cómo entra la solidaridad y la camaradería y de apoyarse unos con otros, de decir, mira, aquí está, te dejo en la puerta de tu casa un plato, una charola de comida y así. Entonces es dar ese apoyo de servicio y de solidaridad a los demás, y eso nos va a ayudar a ir viendo que no estamos solos, que hay alguien que nos está apoyando y que nos va a cuidar, y igual, y repito, y estar siempre pues informados con libros, podcasts, lo que sea, para estar en formación de la cultura del duelo. Sí, una respuesta muy japonesa, que no nos olvidemos que estamos en sociedad y en colaboración con otros, no estamos solos, no nos olvidemos que estamos acompañados siempre de otros. Muy bien, para que la audiencia pueda conocerte, y tal y como les había yo dicho al inicio, vamos ahora a conocer un poco más a Alex. Cuéntanos brevemente, Alex, sobre tu camino personal. ¿Cómo fue que decidiste mudarte a Arizona? ¿Y qué te llevó a interesarte por la tanatología? Aunque ya hiciste una conexión preciosa al compartirnos parte de tu experiencia personal y hablarnos de la muerte de tu mamá. Sí. Mira, pues ahora que ya estudié lo que es la tanatología, me he dado cuenta y he entendido que he pasado por tantos duelos que ni yo mismo me lo explico, no entendía. Yo lo sabía. Por ejemplo, cuando me vengo aquí a Estados Unidos hace 20 años, pues pasé por un duelo, el duelo del migrante, de dejar su país, de dejar sus raíces. Entonces, llego aquí hace 20 años y trabajar, ¿verdad? Encontrar en dónde trabajar. Entré a trabajar en una compañía de restauraciones y construcción, a la cual todavía trabajo ahí, ¿sí? Y en mis tiempos libres, en mis part-times, pues también doy terapias, doy coaching, doy entrenamientos. En el 2011 entré a una academia de liderazgo en donde estudié un proceso de transformación y liderazgo que duró 3-4 meses. De ahí estudié una maestría en liderazgo en donde ya me convertí en coach de transformación durante un año. Después, al transcurso del tiempo, me invitan a hacer un programa de radio aquí en Arizona en el 2019. ¿Por qué? Porque después de que muere mi yerno, el esposo de mi hija, igual en el 18 murió, por una enfermedad terminal de cáncer, bien joven, 24 años, y mi hija recién casada. Entonces, a raíz de ahí, y después de que me invitan a este programa, dentro del programa de radio, me salió la idea de hablar de la muerte o de cómo apoyar a alguien que está pasando por un duelo. Y entonces ahí contacto a una tanatóloga y la invito a que nos dé una entrevista, y efectivamente acepta, y desde ahí me conecté con lo que es la tanatología y me llamó mucho la atención. Y después se vino la pandemia y ahí perdí a mi suegra que vivía con nosotros. Casi pierdo a mi esposa. Me dio el COVID muy fuerte. Entonces, después de eso dije, yo tengo que hacer algo para ayudar a los demás.
también que sirva como de ayuda. Y entonces ahí es como me certifico como tanatólogo, y desde ahí es que empiezo yo también pues a dar terapia, a dar consejería de las personas que han pasado por un duelo. Y como dijo Santa Teresa o la Madre Teresa de Calcuta, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Muy bien, Alex, esa es tu historia. Gracias por compartir. Así muy general. Sí, muy general. Muchas gracias, Alex. Y para quienes nos están escuchando y atravesando un duelo, ¿qué mensaje final les darías? Mira, yo lo que les diría es que nada es permanente. Nada es permanente. Todo pasa. Todo pasa. Ni siquiera la felicidad es permanente. También son épocas, son temporadas. Entonces, esto que sentimos en este momento va a pasar. Sí pasó, pero va a pasar. Entonces, igual, las personas que están pasando por un duelo es trabajar el duelo, no quedarse estancados en el sufrimiento, en el dolor. Sí es posible, claro que es posible retomar las riendas de la vida y avanzar a lo que sigue, porque también existe la sexta etapa de David Kessler, que fue un discípulo de Elizabeth Kubler-Ross, que cuando ya estamos en la aceptación del duelo, hay que resignificarlo. ¿Para qué me va a servir este duelo? ¿Qué voy a hacer con esto para servicio de los demás? A lo mejor voy a poner una organización sin fines de lucro que ayude a mujeres con cáncer. A lo mejor voy a poner algún podcast que hable de lo que es la muerte. A lo mejor algo que resignifique mi pérdida y que apoye a alguien más. Muchas gracias, Alex. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí y conocer tu historia, así como aprender las herramientas para transformar el duelo en un proceso de crecimiento. A quienes nos escuchan, recuerden, el duelo no es un punto final, sino un proceso de transformación. ¿Cierto, Alex? Así es, que podemos pasar del dolor al amor. ¿Por qué? Porque al inicio fue amor, después pasamos por el dolor y recuperamos nuevamente el amor. Muchas gracias, Alex. De nada, hasta luego. No tengan miedo de sentir y de buscar ayuda si lo necesitan. Si les gustó este episodio, compártanlo con alguien que lo necesite y suscríbanse para más conversaciones que expanden la mente y el corazón. Nos vemos en el próximo episodio de Perspectivas de Hatsu.